Durante siglos, su nombre ha sido manchado, distorsionado, olvidado. Nos dijeron que fue pecadora, pero no nos contaron la verdad. ¿Quién era realmente María Magdalena? ¿Por qué fue la primera en ver al Cristo resucitado, y luego desapareció de los textos? ¿Qué poder escondía su figura, que hizo temblar al mismísimo Vaticano? Hoy vas a descubrir la historia que nunca te han querido contar. Desde códices perdidos hasta túneles secretos bajo iglesias milenarias, lo que revelaremos en este vídeo puede cambiar tu forma de ver el cristianismo para siempre. Pero cuidado, esto no es una teoría. Esto no es ficción. Esto es lo que siempre estuvo ahí, y nadie te mostró. Suscríbete ahora si tú también crees que María Magdalena fue mucho más de lo que nos contaron. Hazlo por ella. Hazlo por la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos cambiará tu forma de entender la fe, el linaje, y el poder que quisieron enterrar. Hay figuras en la historia que han sido deliberadamente sepultadas bajo siglos de silencio. Nombres borrados, rostros difuminados, voces calladas por quienes escribieron los libros o reescribieron la historia. Pero hay un personaje, una mujer, cuya imagen ha sido manipulada, distorsionada y malinterpretada hasta convertirse en un símbolo de lo que no fue. Su nombre, María Magdalena. Casi todo lo que el gran público cree saber sobre ella, es falso. Durante siglos se nos ha dicho que fue una prostituta arrepentida. Una mujer pecadora salvada por la compasión de Jesús. Un testimonio de la misericordia divina. Pero lo que jamás te han contado es que María Magdalena no fue una seguidora más, sino algo mucho más profundo, mucho más peligroso para la estructura del poder religioso. Y esa verdad, durante más de 2000 años, ha sido celosamente guardada. Hasta hoy. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece siempre en segundo plano. La encontramos expulsada de 7 demonios, acompañando a Jesús en su pasión, llorando a los pies de la cruz y, por supuesto, siendo la primera testigo de la resurrección. Pero nada más. Ningún detalle sobre su origen, su relación con Jesús, ni su papel real en el movimiento que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Por qué? Porque una mujer que según el Evangelio de Juan fue la primera persona en ver al Cristo resucitado es relegada a un papel tan menor. Porque su nombre desaparece completamente del libro de los Hechos, que narra la expansión de la iglesia primitiva. ¿Y por qué la tradición eclesial se empeñó tanto en pintarla como una pecadora, sin ninguna base bíblica directa? La respuesta a todas estas preguntas comienza en un lugar olvidado por el tiempo, la cueva de Al-Bakir, en el desierto sirio. En 1993, un grupo de arqueólogos italianos, liderados por el profesor Giuseppe Albarelli, descubrió una pequeña red de cuevas subterráneas a pocos kilómetros de la antigua ciudad de Apamea, en Siria. Dentro de una de estas cuevas, oculta tras una losa de piedra marcada con símbolos arameos, encontraron una urna sellada con cera negra. En su interior, fragmentos de papiro escritos en copto y arameo antiguo, acompañados por una figura femenina tallada en marfil. El texto, conocido hoy como el Codex Al-Bakir, estaba en muy mal estado, pero contenía pasajes nunca vistos, y un nombre que se repetiría con frecuencia, Miriam de Migdal. Pero lo más inquietante no fue el contenido religioso, sino el tono en que estaba escrito. No era un evangelio, ni una oración. Era un testimonio. Un relato en primera persona. Una confesión. Firmado, supuestamente, por Lázaro. El Lázaro del Evangelio de Juan es uno de los personajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. Muere, es resucitado por Jesús, y luego, desaparece. En el Codex Al-Bakir, este hombre se presenta como el hermano de María Magdalena. No de Marta, como dice el texto canónico, sino de Miriam. En uno de los fragmentos, se lee: ella fue elegida entre todos. No por su pureza, sino por su verdad. Su nombre no será dicho sin escándalo, pues caminó como igual entre los 12. Ella fue la primera, y lo será también en el fin. Los investigadores que analizaron el códice no tardaron en advertir lo que implicaban esas palabras. Si aquel manuscrito era auténtico, como apuntaban las primeras pruebas de carbono 14, entonces María Magdalena no solo era una figura clave del cristianismo primitivo, sino que su posición era igual, o incluso superior, a la de los apóstoles varones. Y eso, para ciertos sectores del poder, era inadmisible. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y la institucionalización del cristianismo como religión del Imperio Romano, muchas cosas cambiaron. La fe se organizó, se jerarquizó, se codificó, y también se censuró.
Fue en este contexto que se celebraron los primeros grandes concilios, como el de Nicea, 325 después de Cristo, donde se estableció la ortodoxia oficial y se descartaron numerosos textos considerados heréticos. Uno de esos textos, según fuentes no confirmadas del archivo secreto del Vaticano, habría sido el Evangelio de María, un manuscrito en el que ella habla con autoridad espiritual frente a Pedro y otros apóstoles. Este evangelio fue redescubierto en 1896 en Egipto, y aunque incompleto, contiene una frase que ha dejado perplejos a los teólogos. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente en la boca. ¿Es esta una metáfora? ¿O una pista de una relación más íntima y profunda entre Jesús y María Magdalena? El Codex al-Bakir fue solo la primera grieta en el muro de siglos de ocultamiento. A medida que los investigadores comenzaban a descifrar sus símbolos y relatos, nuevas conexiones empezaron a emerger, y todas llevaban a un misterio mayor, una red que se extendía desde los primeros años del cristianismo hasta órdenes secretas medievales, pasando por textos apócrifos y rituales prohibidos. Pero antes de entrar en la conspiración que habría cambiado la historia del cristianismo para siempre, hay que detenerse en un punto clave. Uno que pocos conocen, pero que lo explica todo: el vínculo entre María Magdalena y los evangelios gnósticos. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, unos campesinos desenterraron una jarra sellada con manuscritos antiguos. Entre ellos se encontraba el ahora famoso Evangelio de Tomás, junto a otros escritos gnósticos que fueron calificados como heréticos por la Iglesia. Lo que pocos saben es que también había fragmentos de un texto aún más polémico, el Evangelio de la Magdalena. Este Evangelio, que solo circuló en círculos gnósticos, presentaba a María como la intérprete más cercana de las enseñanzas secretas de Jesús. En él, los discípulos, especialmente Pedro, se muestran recelosos de su sabiduría. ¿Por qué habría él de hablar con una mujer en secreto y no con nosotros abiertamente? Habría dicho Pedro, según el manuscrito. Y la respuesta que recibe es aún más desconcertante. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Aquí comienza una de las teorías más polémicas jamás planteadas por teólogos alternativos, investigadores esotéricos y algunos historiadores marginados: la posibilidad de que Jesús y María Magdalena estuvieran casados, e incluso hubieran tenido descendencia. Sí, un linaje. Aunque esta idea ha sido ridiculizada por la mayoría de estudios académicos tradicionales, ciertos hallazgos arqueológicos recientes han reavivado la llama del misterio. En 2012, la profesora Karen L. Snyder, especialista en literatura copta de la Universidad de Praga, presentó lo que llamó el fragmento del esposo, un pequeño trozo de papiro hallado cerca de Qumran que contiene la frase, en copto: Jesús les dijo, mi esposa es, el resto está destruido. El Vaticano negó la autenticidad del fragmento de inmediato. Pero expertos independientes afirmaron que la tinta y el soporte eran coherentes con manuscritos del siglo II. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que parte del mensaje original del cristianismo fue deliberadamente suprimido? Durante siglos, la figura de María Magdalena fue reinterpretada por distintas órdenes místicas. En particular, los cátaros, un movimiento espiritual que floreció en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII, la veneraban no como pecadora, sino como la portadora del Santo Grial. Para ellos, el Grial no era una copa, sino una sangreal, una sangre real, es decir, un linaje. María habría huido tras la crucifixión y se habría refugiado en la región de Provenza, donde, según leyendas locales, habría vivido en una cueva durante años, predicando en secreto y protegiendo algo o alguien. En la iglesia de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, aún hoy se conserva un relicario que, según la tradición, contiene parte del cráneo de María Magdalena. Pero lo más impactante es lo que se encontró debajo del altar en 1895, una piedra tallada con símbolos que no pertenecen al cristianismo romano, sino al mundo gnóstico. En 2004, un manuscrito anónimo enviado al historiador español Federico Marquina incluía lo que parecía ser un árbol genealógico. Trazaba una línea desde Jesús y María Magdalena hasta los reyes merovingios de Francia, pasando por una figura misteriosa llamada Sara la Negra, una niña que, según las leyendas gitanas del sur de Europa, llegó a las costas galas acompañada por 3 Marías exiliadas de Tierra Santa. Los gitanos la veneran como santa. Pero algunos investigadores creen que Sara no era una sirvienta, sino una hija escondida, fruto de la unión entre Jesús y Magdalena. Una heredera secreta. ¿Y por qué ocultar esto?
Porque la existencia de un linaje real, carnal, directo de Jesús, pondría en jaque todo el fundamento espiritual del cristianismo institucionalizado, que basa su autoridad en un Cristo divino, ascendido, inalcanzable, no en uno humano, que amó, vivió y dejó descendencia. Conforme se suman las evidencias arqueológicas, los documentos casualmente desaparecidos de monasterios europeos y los testimonios ocultos en órdenes secretas como los templarios, comienza a tomar forma una imagen completamente distinta de María Magdalena. Una figura femenina poderosa. Líder espiritual. Pareja del Mesías. Portadora de un mensaje que no era de poder, ni de institución, sino de transformación interior. ¿Y qué hizo el poder ante una mujer así? Lo que ha hecho siempre: silenciarla, transformarla en caricatura y enterrarla bajo siglos de lodo moralista. Pero la verdad está comenzando a salir a la luz. Y lo más inquietante es lo que viene después. Para entender cómo se ha mantenido oculta la verdadera identidad de María Magdalena durante 2000 años, hay que mirar más allá de los textos. Más allá de las iglesias, incluso más allá de los evangelios. Hay que seguir las huellas de quienes guardaron esa verdad, aunque les costara la vida. Porque mientras la iglesia oficial construía catedrales y concilios, otros construían laberintos y criptas, sellando en símbolos lo que no se podía decir con palabras. Entre ellos, destaca una orden cuyo nombre ha sido sinónimo de secretos, poder y misterio: los Caballeros Templarios. La Orden del Temple fue fundada en 1119 con un propósito aparentemente claro: proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Pero sus verdaderas motivaciones podrían haber sido muy distintas. En sus primeras décadas, los templarios excavaron bajo el Templo de Salomón, en Jerusalén, durante más de 9 años. ¿Qué buscaban? Según una carta escrita en 1306 por el prior Hugo de Gatinais, descubierta por el historiador suizo Marc Delvaux en los Archivos Nacionales de Francia, los templarios habrían hallado manuscritos y objetos de origen esenio, una secta judía a la que muchos vinculan con Jesús y sus seguidores. Uno de esos objetos, según el texto, era llamado el espejo de la mujer bendita. Y junto a él, una tablilla de piedra donde aparecía el nombre de Magdalena, escrito en griego, arameo y latín. Pero el hallazgo más inquietante no fue un objeto, sino una genealogía. Un linaje sellado en un pergamino de cuero, que habría pasado de mano en mano entre los altos mandos templarios, hasta ser ocultado durante la persecución iniciada por el rey Felipe IV de Francia en 1307. Y es aquí donde comienza el verdadero juego de sombras. El 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada sin precedentes, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente por orden del rey de Francia. El motivo oficial: herejía, blasfemia y ritos secretos. El motivo real: un secreto que amenazaba al papado y al trono. Entre los cargos presentados durante los interrogatorios bajo tortura, uno se repite con frecuencia inquietante: adoraban a una figura femenina que llamaban la Santa. ¿Una herejía más, o un eco de María Magdalena? Según una copia perdida del Procesus contra Templarios descubierta en 2001 por la paleógrafa italiana Barbara Frassini, algunos templarios confesaron haber rendido culto a una figura femenina que portaba un vaso y una estrella sobre la frente. En la iconografía oculta de la época, el vaso era símbolo del grial, y la estrella, símbolo del linaje. ¿Es posible que los templarios supieran que el verdadero grial era una mujer? Tras la disolución de la Orden Templaria, muchos de sus miembros huyeron hacia Escocia, Suiza, Portugal y el sur de Francia. No huyeron con oro. Huyeron con algo más valioso: conocimiento. Y según ciertos textos crípticos del siglo XIV, se llevaron consigo parte del archivo secreto del linaje sagrado. Se cree que los supervivientes templarios crearon una red de protección llamada la Ruta de Magdalena, un conjunto de iglesias, criptas y santuarios dedicados a la figura de la santa, pero codificados con símbolos que solo unos pocos podían interpretar. En lugares como Rennes-le-Château, en Francia, aparecen inscripciones extrañas, cruces templarias invertidas, vitrales donde Magdalena sostiene un cáliz en lugar de un frasco de perfumes, y en algunos casos, imágenes de ella embarazada o con un niño de cabello claro. ¿Simple devoción? ¿O un mensaje oculto? Con el paso de los siglos, las enseñanzas templarias se transformaron en lo que hoy conocemos como masonería. Aunque muchas logias modernas niegan cualquier relación directa, ciertos ritos del rito escocés antiguo y aceptado incluyen referencias veladas a la Dama de la Luz o la Portadora del Verbo, descrita como una figura femenina custodia de una línea de sabiduría perdida.
En 1782, en el Congreso Masónico de Wilhelmsbad, se discutió un documento llamado Codex Rosae, del que se conserva un fragmento. En él se afirma: la verdadera arca no es madera, ni oro. Es carne que lleva la luz del Logos. Y esa carne fue custodiada por ella. Años más tarde, Napoleón Bonaparte, gran admirador del esoterismo templario, ordenaría investigar los archivos secretos de los cátaros y del priorato de Sion. Se dice que, durante su campaña en Egipto, encontró una tumba sellada sin nombre, con una estrella de 8 puntas tallada en piedra, el símbolo antiguo de la diosa y, en ciertos círculos cristianos primitivos, de María Magdalena. En pleno siglo XX, con la aparición del manuscrito de Nag Hammadi, el Evangelio de María y las investigaciones en el sur de Francia, comenzaron a surgir voces que pedían la revisión de la historia oficial de Magdalena. Escritores como Laurence Gardner, Margaret Starbird o incluso figuras mediáticas como Dan Brown avivaron el fuego, pero sus obras fueron rápidamente desacreditadas por el sistema académico y eclesial. Sin embargo, hay detalles que nunca se han explicado. ¿Por qué la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén tiene una cripta cerrada al público desde 1927, sellada con una placa que contiene las letras MM entrelazadas? ¿Por qué en los archivos del Vaticano existen documentos catalogados bajo el código Codex M41 Magda, inaccesibles incluso para muchos cardenales? ¿Por qué tantas representaciones medievales de la Última Cena incluyen una figura femenina sentada junto a Jesús, con rasgos similares a los de Magdalena? Todo parece indicar que a lo largo de los siglos, distintas organizaciones, herejías y movimientos esotéricos han intentado mantener viva la verdad que fue sistemáticamente suprimida, que María Magdalena no fue prostituta, ni simple discípula, ni mero símbolo de redención, sino la heredera espiritual y posiblemente carnal del mensaje original de Jesús. Pero si esto es así, ¿por qué seguir ocultándolo? ¿A quién sigue incomodando esta figura? ¿Y qué pasaría si saliera a la luz, no como teoría, sino como hecho? Esa, querido espectador, es la pregunta que responderemos en la próxima parte. Hasta ahora hemos seguido los rastros físicos, los símbolos ocultos y los documentos apócrifos. Pero el secreto más perturbador no está en un manuscrito enterrado ni en una iglesia escondida, está en la propia Biblia. Sí, en el texto que millones de personas leen cada día, sin saber que, como toda obra poderosa, contiene mensajes en clave. Porque cuando el poder no puede destruir una verdad, la esconde a simple vista. El Evangelio de Juan ha sido durante siglos un texto enigmático, diferente a los otros 3 evangelios canónicos. Su estilo místico, simbólico y profundamente introspectivo ha dado lugar a múltiples interpretaciones, pero una lectura reciente, propuesta por el teólogo independiente húngaro István Szalay, plantea algo radical. El Evangelio de Juan fue escrito para preservar la memoria de Magdalena, pero de forma oculta. Según Szalay, si se ordenan ciertos versículos del capítulo 20 en base a una numerología hebrea aplicada al griego koiné, se forma la palabra Magdala intercalada entre los términos rabboni, maestro, y esposo. Este patrón no es visible a simple vista, pero ha sido reproducido digitalmente por expertos en criptografía textual, y parece repetirse en al menos 3 fragmentos más. ¿Y qué sentido tendría esconder estos nombres en un código? La respuesta es simple: proteger a los que sabían y advertir a los que buscaban. Otro de los textos descubiertos en Nag Hammadi, el Evangelio de Felipe, incluye frases provocadoras. En una de ellas leemos: la compañera del Salvador es María Magdalena. Más que cualquier otra, Jesús la amaba. La besaba a menudo. Pero lo que más ha desconcertado a los estudiosos no es el beso, sino la palabra koinonos, que en griego no significa simplemente compañera, sino pareja, consorte, igual espiritual. Este evangelio, aunque fragmentado, menciona algo aún más asombroso: un libro secreto entregado por Jesús a María, en el que le revela lo que no dijo a los demás. Ese libro nunca ha aparecido, al menos oficialmente. Sin embargo, hay quienes afirman que sí existe. Que ha sido guardado durante siglos por una orden de monjas contemplativas en un monasterio armenio destruido durante la Primera Guerra Mundial. Y que su contenido cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. En 1974, durante unas excavaciones en Qumran que fueron rápidamente censuradas por las autoridades israelíes, se halló un fragmento de pergamino extremadamente dañado, envuelto en una capa de sal endurecida. El texto fue nombrado Evangelio de la Sal por los arqueólogos que lograron fotografiarlo antes de su confiscación. Según las notas filtradas de uno de los excavadores,
El texto contenía una visión en la que Jesús, antes de morir, dice: el templo caerá. La roca será dividida. Pero ella, la que entiende el agua y la sal, lo reconstruirá en su vientre. Una metáfora poética, quizás. Pero si cruzamos esta frase con los rituales esenios, el simbolismo del agua y la sal representa la transmisión de la vida espiritual y física. ¿Un mensaje cifrado sobre el linaje? ¿Sobre una nueva alianza no basada en piedra, sino en carne y sangre? En 1899, en una remota biblioteca de Alejandría, el erudito Paul Reynaud encontró un manuscrito griego conocido como la Voz del Miriam. Según su relato, el texto estaba atribuido a una tal María de Migdal, y narraba su exilio en Efeso tras la crucifixión. El texto ha sido desestimado por muchos, tachado de apócrifo tardío, pero su contenido es inquietante. En él, Magdalena escribe: yo vi lo que no quisieron ver. Oí lo que no pudieron oír. Y cuando hablé, sellaron mi boca con su doctrina. Pero lo escrito no morirá, y el nombre que me fue dado volverá a ser pronunciado con poder. ¿Es esta una alusión a su papel perdido? ¿Una advertencia para los siglos venideros? Y lo más importante, ¿quién selló su boca? Un investigador independiente español, Arturo G. Maestre, presentó en 2015 un análisis textual basado en la gematría, numerología hebrea aplicada al texto griego del Nuevo Testamento. Según Maestre, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el famoso episodio de la pesca milagrosa, hay exactamente 153 palabras griegas entre el momento en que Jesús aparece en la orilla y el instante en que Pedro reconoce que es él. Este número no es casual. En la tradición pitagórica y cristiana primitiva, 153 era el número del pleno conocimiento. Pero Maestre va más allá, afirma que esas palabras, reorganizadas por orden alfabético y siguiendo una fórmula conocida como el espejo de Enoch, forman una secuencia codificada que, cuando se traduce, revela una frase críptica. La piedra está viva. Lleva sangre. La Magdalena es la portadora. Una declaración enigmática que, si se interpreta dentro del contexto del linaje y del ocultamiento sistemático de su figura, cobra un nuevo y aterrador significado. María no fue testigo. Fue transmisora. Fue madre. Fue herencia. Durante siglos, el epicentro del cristianismo ha sido el Vaticano. La majestuosa Basílica de San Pedro, las bóvedas del archivo secreto, los pasillos oscuros donde se han tomado decisiones que cambiaron el curso de la historia. Todo parece ordenado, sólido, eterno. Pero bajo esa superficie inquebrantable, se oculta una verdad demasiado peligrosa para salir a la luz. Una verdad que podría desmoronar dogmas, derrumbar altares y abrir los ojos de millones de creyentes en todo el mundo. ¿Y si te dijera que dentro del Vaticano existe un documento sellado con 7 cintas rojas, solo accesible por el Papa y 2 cardenales elegidos por voto secreto? ¿Y si ese documento contiene, palabra por palabra, la confesión final de María Magdalena? Fuentes anónimas, cercanas al antiguo archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, filtraron en 1997 la existencia de un dossier denominado 712-DM, clasificado como de Magdala. Según estas fuentes, se trataría de una transcripción en latín medieval de un códice griego original, conservado en algún lugar bajo la Biblioteca Apostólica Vaticana. El documento describiría, en primera persona, los últimos días de María Magdalena en Efeso, bajo la protección del apóstol Juan. Pero lo más impactante no sería su contenido espiritual, sino una declaración escrita, sellada con la palabra veritas y firmada con un símbolo que representa una rosa y un pez entrelazados. La declaración dice: el Maestro me llamó esposa no por ceremonia, sino por elección del cielo. A él le fue dado el sembrar, y a mí el llevar el fruto. Una afirmación devastadora. Una redefinición absoluta del rol de Magdalena. No como discípula, no como testigo, sino como consorte del Mesías, como madre de su descendencia espiritual y biológica, como el verdadero Santo Grial. En 1994, un grupo de restauradores trabajando en una cámara subterránea bajo la Basílica de San Clemente, en Roma, descubrió un fresco oculto tras siglos de yeso y humedad. El fresco representaba una escena de la crucifixión, pero con un detalle que lo volvía único. A los pies de la cruz, además de María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado, había una tercera figura femenina. Llevaba un velo oscuro y sostenía un niño envuelto en lino blanco. Los expertos dataron el fresco en el siglo IV. Lo curioso es que fue tapado deliberadamente en el siglo VI,
justo después de la consolidación del dogma mariano que redujo el papel de todas las demás figuras femeninas bíblicas. ¿Quién era esa mujer? ¿Y quién era ese niño? Según el investigador alemán Hans Keller, en los sótanos del Vaticano existe una sala sellada conocida internamente como la Camera Sanguinis, la habitación de la sangre. No aparece en los planos públicos del Vaticano. Está custodiada por guardias suizos entrenados y solo puede accederse con una llave física de oro que portan 2 personas en el mundo, el Papa y el Archivero Mayor del Vaticano. Keller asegura que dentro de esa cámara hay 3 reliquias que nunca se han mostrado al público. 1. Un manto de lino con rastros de ADN humano, atribuido a una figura femenina del siglo I. 2. Un manuscrito en copto titulado La voz del vientre, atribuido a María de Migdal. 3. Una caja de piedra labrada con las siglas IMDN, supuestamente un acrónimo de Jesús María de Nazaret. Ninguna de estas afirmaciones ha sido reconocida por el Vaticano. Pero tampoco han sido desmentidas. Hemos recorrido cuevas olvidadas, evangelios prohibidos, códices ocultos, frescos censurados y rituales secretos. Hemos seguido pistas entre líneas, nombres codificados, números y símbolos. Y todo nos lleva a una conclusión que no es solo histórica, ni teológica, ni conspirativa. Es profundamente humana. María Magdalena no fue una prostituta. No fue una simple discípula. No fue una nota al pie en la vida del Cristo. Fue su compañera, su igual, su reflejo en la tierra. Fue la portadora del linaje espiritual que él confió no a los poderosos, no a los sacerdotes, no a los soldados, sino a ella. Una mujer. Y en esa elección se esconde la gran herejía que la historia oficial jamás pudo permitir. Porque aceptar quién fue realmente María Magdalena, implica reescribir todo lo que creemos saber sobre el cristianismo, el papel de la mujer en la fe y el significado real de la redención. Quizá te preguntes, ¿y ahora qué hago con todo esto? Tal vez nada. Tal vez solo mirar de nuevo cada imagen de Magdalena que veas en una iglesia. Tal vez cuestionar lo que te dijeron. Tal vez leer entre líneas cuando abras un evangelio. O tal vez, preguntarte por qué, 2000 años después, la figura más silenciada del cristianismo sigue generando tanto miedo. Y si lo hace, si incomoda tanto, si han hecho todo por ocultarla. ¿No será porque su verdad es demasiado poderosa? María de Magdala no fue redimida por el Maestro. Ella fue el espejo del Redentor. Y su historia apenas comienza a contarse.